mañana, 25 minutos. Continuamos en RPP, la voz de todo el Perú. A esta hora vamos a conversar con el economista Yair Alvarado Espinosa, docente de la Universidad César Vallejo en la sede de Trujillo, para conocer de qué manera nos está afectando en nuestra economía, la economía del Perú, a la economía en nuestra región, incluso esta situación bélica, este enfrentamiento que hay entre Rusia y Ucrania. Y en estos últimos días nosotros hemos tenido reportes, por ejemplo, del incremento en el precio del combustible, hay incremento en el precio del pan, de los cereales. Todo esto tiene que ver o no con este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Vamos a conocer un poco más sobre esta situación, así que saludamos a Yair Alvarado, que nos atiende a esta hora. ¿Cómo está, economista Yair? Bienvenido a RPP Noticias. Muchas gracias por la invitación. Coméntenos, ¿qué tanto está influyendo en nuestra economía el conflicto que se presenta entre Rusia y Ucrania? Bueno, como acabamos de mencionar, el conflicto realmente es muy importante para el mundo en realidad, porque tanto Rusia como Ucrania son principales abastecedores del mundo en cuanto a trigo y maíz. Y si hablamos en este caso, digamos, lo que tiene la soya, estos productos en Europa son muy importantes y afectan económicamente a todos. Además de que Rusia, en este caso, como sabemos, tiene cantidad de productos energéticos como el petróleo y el gas que abastecen a Europa. Y estos mercados, como sabemos, al haber ese corte, queda claro de que habría un desabastecimiento. Y eso encarecería los productos que le acabo de mencionar, por lo tanto, influirían en nosotros al tener que comprar la harina, ¿no?, para hacer el pan, mucho más cara, los combustibles como el petróleo, mucho más caros, que ya hemos visto que hay un aumento. Y esto pues generaría una mayor inflación de la que ya tenemos un poquito elevada, ¿no? Claro, al subir el petróleo, de hecho empieza a subir el costo de los fletes, como como conocemos nosotros, al transporte de los productos, por ende un incremento también en general en la mayoría de productos. Así es, en la mayoría de productos, y tenemos una inflación un poquito por encima de lo normal el año pasado, a pesar que este año estamos controlando la inflación y tenemos una inflación de enero muy baja, pero es evidente que el Perú es una pequeña isla, digamos, dentro del mundo. Claro. Y nos va a influir mucho este incremento, sobre todo en este tipo de combustibles, ¿no? Claro, ahora el precio del dólar, que también siempre tiende a subir en este tipo de situaciones. El año pasado, por ejemplo, superó los 4 soles en nuestro país por toda la incertidumbre política. Este año ha bajado y pese a este conflicto entre Rusia y Ucrania, aún se mantiene en sus niveles si bien es cierto, por 3.70, pero no ha subido sobre los 4 como sí ocurrió el año pasado. Bueno, es totalmente cierto esto, ¿no? Pero si vemos en realidad la importancia que tiene este tipo de conflicto, nos damos cuenta que estamos ante una reconfiguración mundial. Muchos analistas están opinando de que la guerra realmente es para derribar el dólar, más no solamente para tratar de ver un espacio, sino la geopolítica en el mundo está cambiando. Es decir, hay un bloque euroasiático que estaría compuesto por China y Rusia, en un bloque justo occidental donde estaría ubicado Estados Unidos y Europa. Pero evidentemente la guerra es económica, como nos damos cuenta por las sanciones. Pero eso se ha venido preparando. Y con respecto al dólar, hay una incertidumbre actualmente. Muchos creen que el dólar, o la idea final de eso, es que el dólar se desplome. Pero todos somos conscientes de algo importante. El mundo está cambiando y ese cambio va hacia la moneda digital. Quiere decir que en el corto plazo todos nos damos cuenta que poco a poco comienzan a cerrar acá la parte de la moneda física, pasaremos a una moneda digital. Y hay políticas en Estados Unidos, como la Reserva Federal, por ejemplo, que está aplicando una política, o dice que va a aplicar y continuar con esta política de aumento en tasas de interés. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que si aumenta la tasa de interés, los inversionistas que están en el Perú, o capitales golondrinos también, quiere decir inversionistas extranjeros que están en el Perú, se van a llevar su dinero a Estados Unidos y el dólar estaría escaseando en el Perú. Por lo tanto, el tipo de cambio acá aumentaría. Ahora, ¿qué es lo recomendable en esta incertidumbre? Esa es la gran pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? ¿Conviene ahorrar en dólares? ¿Conviene ahorrar en la moneda nacional, en soles? La verdad que en la actualidad sabemos que por tipo de cambio el dólar es el que más conviene ahorrar ahora, pero por incertidumbre no.
En el mundo actualmente, cuando ocurre esto y cada vez que pasa eso, como se dice, por los siglos de los siglos, en Europa, en Rusia mismo, todo el mundo acumula oro, que es un activo de refugio. También compran en este caso francos suizos, yenes, como monedas alternativas, porque el euro, al igual que el dólar, nos damos cuenta que como que entran en un conflicto por la parte belicista. Entonces, yo acabo de mencionarles de que el dólar, por ejemplo, va a repatriarse, por decir, Estados Unidos, y que el tipo de cambio aparentemente aquí en el Perú se va a elevar. Esa es una política que dicen ellos. Pero si la guerra continúa, evidentemente que la Reserva Federal Americana va a tener que imprimir más billetes para enviar dólares a Europa. Y esto va a generar mayor inflación en Estados Unidos. ¿Qué se genera acá? Realmente una política contradictoria y realmente de incertidumbre. Particularmente en un primer momento yo creo que esto debería fortalecer un poco al dólar, pero depende de la guerra, depende de cómo se reconfigure para que esto se sostenga, o como le mencionaba anteriormente, es posible que hasta el dólar caiga por la guerra económica que le estaba comentando, ¿no? En el mediano o largo plazo. Claro, uno como ciudadano de a pie a veces mira estos problemas en macro y dice, no, finalmente es un tema de gobiernos, es un problema de entre grandes naciones, pero a la larga termina golpeando, ¿no?, nuestra economía, o sea, golpeando directamente el bolsillo de cada persona. Por supuesto, y todos lo sentimos, o sea, esto es algo real, la inflación nos ocurre a todos, el petróleo, el gas. Algunos me comentaban, sí, pero me conviene porque si no hay gas de Rusia para Europa, el Perú va a exportar más gas. Es cierto, pero tampoco es que seamos pues una gran potencia gasífera, ¿no? Y la inflación se da en todos los productos, o sea, el petróleo es lo que mueve mayormente al mundo y vamos a ser golpeados. 75% de la que consumimos de petróleo en el Perú lo importamos, o sea que el golpe va a ser muy duro. Y esto es en el corto plazo, o sea, ya lo vimos ahora. Y si esto continúa, lo vamos a sentir mucho más. Y esto claro, ya ahora no es una idea. Lo estamos sintiendo directamente lo estamos sintiendo directamente en algunos productos en específico, por ejemplo el tema del pan, ¿no? Que obviamente por los insumos que se utiliza, hace poco un representante de las panificadoras refería que importamos el trigo, ¿no? Es decir, viene de otros países, de Europa principalmente, por eso es que cuando hay estos problemas, obviamente hay escasez y hay incremento en los precios, y proponía, por ejemplo, que se utilice o se haga más promoción a los cereales que se cultivan en nuestro país, ¿no? La quinoa y otros más, para que se elabore el pan también a base de esos productos y no se tenga que estar dependiendo netamente del mercado internacional. Sería lo ideal, pero siendo realistas, hay la costumbre muy arraigada y normalmente eso es muy complicado de cambiar. Sería lo ideal, sería lo que uno quisiera, hasta puede ser más alimenticio, nutritivo, pero las costumbres están muy arraigadas, y hablar del arroz, hablar de la harina, del trigo, en este caso es muy complicado cambiar. No digo que sea imposible, ¿no? Pero es complicado cambiar y queda claro que ya depende de nosotros hacer esos cambios, sobre todo lo que a veces hablamos en estas épocas, ¿no? De evitar endeudamientos en dólares por la volatilidad que tiene. Y eso, como al mencionar esto, estoy diciendo de que va a haber una pequeña caída en la producción, una recesión por la inestabilidad. Y eso es lo que estaría afectando a la economía peruana. En general, esta guerra que estamos viendo actualmente. Muy bien, profesor, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Esperamos de hecho en otro momento seguir conversando sobre este tema económico, que a veces lo vemos así en macro, ¿no? Y le digo a veces por experiencia propia, porque a veces uno lo ve en macro y dice, no, pero es un tema de naciones, finalmente mi economía no se afecta, todo sigue igual, pero no, en realidad a la larga de a pocos uno va sintiendo cómo es que se afecta el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias, profesor, por esta comunicación. Muchas gracias por la invitación.